¿Estamos? Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, primero dar las gracias acá a mi amigo José Guillermo Godoy y a la Fundación por invitarme a este evento tan importante, a charlar y compartir algunas ideas de lo que creemos algunos jóvenes y algunas jóvenes también sobre cuál puede ser ideas para pensar el futuro y el presente de Tucumán. Y bueno, yo aquí básicamente voy a tratar de explicar y compartir un poco alguna de las ideas que salieron publicadas en una nota que yo escribí hace un par de meses en la revista Seúl, que bueno, para el que le interese puede leerlas con más amplitud ahí. Y bueno, yo un poco voy a compartir estas ideas para que posteriormente después los tres charlemos un poco y las compartamos. Bueno, creo que lo que podría empezar diciendo es que creo que hay como una suerte de sensación compartida por una gran parte de la sociedad tucumana de que es necesario un cambio. Es necesario como una suerte de necesidad de construir un nuevo modelo de provincia que nos saque la situación actual y que nos obligue como a repensar estructuras y un nuevo modelo de Tucumán para construir un nuevo futuro. Y cuando uno habitualmente piensa en eso, en cómo construir ese futuro y mejorar ese presente que parece tan sombrío, casi la mayoría de los tucumanos, incluso otras personas de otro país, se plantea una suerte de nostalgia histórica por ese pasado o ese Tucumán glorioso que alguna vez existió a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que incluso uno se pone a pensar en nombres y momentos que reflejan la historia de Tucumán y uno tiende a ponerse nostálgico. De hecho, solamente falta recordar que muchos de los presidentes importantes del siglo XIX fueron tucumanos. Roca, Nicolás Avellaneda, el mismo Alberdi salió de acá, si bien se formó en Buenos Aires. Entonces, esa suerte de nostalgia nos lleva a pensar como, bueno, el pasado de Tucumán en cierto punto fue glorioso y ahora este presente como bastante sombrío nos genera como una suerte de dudas y preguntas sobre cuál podría ser un mejor futuro. Entonces, en ese sentido, creo que para pensar el presente y el futuro, lo que primero hay que pensar es cómo fue el pasado. Y si ese pasado sigue existiendo, si ese pasado cambió, y cuáles son las comparaciones y las enseñanzas que se pueden sacar sobre ese pasado tucumano para cambiar el presente y pensar un nuevo futuro. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero que hay que discutir, digamos, en cierto sentido, como a la hora de pensar un nuevo proyecto político y un nuevo modelo de provincia, es, bueno, ¿cómo fue ese Tucumán en el pasado? ¿Ese modelo sigue existiendo? ¿Cambió? ¿Sigue habiendo cambios, continuidades? Y creo que lo principal es pensar, bueno, ¿cómo fue ese Tucumán de principios del siglo XX y fines del siglo XIX, perdón, y principio del XX? Y uno tiende a pensar, y uno recuerda, que Tucumán a fines del siglo XIX y principio del XX, cuando la Argentina moderna recién se construía, ocupó un lugar bastante especial en lo que se conoce como la economía agroexportadora. Tanto Tucumán como Mendoza fueron enclaves económicos de desarrollo regional muy particulares, que tuvieron su propio desarrollo, su propio fomento y su propio nivel de crecimiento a comparación de otras provincias, justo en un contexto en el cual en Argentina ese crecimiento fue bastante desigual regionalmente hablando. Si uno compara por ahí lo que pasó en otras provincias del NOA, del NEA o incluso del mismo centro argentino, Tucumán y Mendoza fueron casos excepcionales en cierto sentido en la economía agroexportadora porque fueron enclaves particulares que se beneficiaron de esa suerte de redistribución del progreso argentino de fines del siglo XIX, ya sea porque tuvieron apoyos con subsidios, ya sea por el desarrollo del transporte con el ferrocarril a fines del siglo XIX, con la protección, etcétera, etcétera. El hecho es que Tucumán y su industria azucarera y la oligarquía tucumana, la élite tucumana en ese momento, construyó un modelo social, político y económico de provincia que fue particularmente desarrollado para ese contexto en el cual Argentina se estaba construyendo a principios del siglo XX. Claramente, si uno analiza lo que pasó en las siguientes décadas, ese modelo empezó a entrar en crisis. Primero por los cambios políticos y demográficos que se produjeron a fines del siglo XIX, que debilitaron el poder de la élite tucumana social, políticamente y económicamente hablando, y también por la misma crisis de la industria, por los cambios políticos y sociales de la década del 20, del 30 y del 40 particularmente. Pero en mi opinión, y creo que es un consenso bastante importante entre los historiadores y las historiadoras, es que ese modelo, el modelo que se construyó a principios del siglo XIX y XX, teniendo como eje fundamental la industria azucarera, tuvo su final en el año 1966, cuando el presidente Onganía decide cerrar la mayor parte, 11 ingenios de la industria azucarera tucumana. Y eso, en mi opinión, fue como
los últimos clavos del cajón que pusieron fin a un modelo social y económico para la provincia que se había pensado para otra época. O sea, el modelo provincial construido a fines del siglo XIX y principios del XX se pensó para otro siglo, para otro contexto, y en 1966 eso había cambiado. Y en mi opinión eso es muy importante pensarlo para el presente y el futuro, porque lo que pasó en 1966 en cierto sentido es la ruptura final de un pacto político entre Tucumán, es decir, la provincia de Tucumán y el Estado-Nación. A principios del siglo XIX y XX, Tucumán había ocupado un lugar clave y particular en el pacto político argentino. Tucumán tenía un lugar particular políticamente hablando y económicamente hablando, es decir, suministraba de azúcar en el mercado interno y políticamente era muy importante para construir consensos y apoyos políticos en la élite nacional. Bueno, 1966 fue el momento en el que ese pacto político entre Tucumán y el Estado-Nación se rompe. Unilateralmente, claramente, porque el gobierno nacional de facto decide romper la economía de Tucumán en cierto sentido. Y es ahí donde un historiador tucumano famoso, recientemente fallecido, Roberto Pucci, califica ese proceso como industricidio en cierto sentido, porque las consecuencias sociales y económicas para Tucumán fueron catastróficas. Solamente falta repasar algunos números. 10.000 cañeros fueron expulsados de sus tierras, se perdieron de 40.000 y 60.000 puestos de trabajo, un tercio de la población tucumana emigra hacia otras partes del país, y eso, en mi opinión, y en el de varios historiadores, hay una suerte, un consenso de que ese fue un momento clave, y que de esa crisis final de ese modelo, aún todavía no nos podemos recuperar. Entonces lo que yo pienso y vengo a plantear acá es que creo que llegó el momento de que nos pongamos a discutir y a conversar sobre cuál tiene que ser ese nuevo modelo de provincia que estamos intentando construir y superar hace más de medio siglo. Y creo que para empezar a pensar eso, una de las cuestiones principales que hay que hacer es hacerse algunas preguntas. Para obtener respuesta creo que hay que hacer las preguntas adecuadas. Y yo pienso que algunas de las preguntas adecuadas podrían ser, bueno, ¿qué lugar queremos que Tucumán ocupe en ese nuevo panorama político nacional en el cual básicamente gran parte de la política, las decisiones y la vida electoral pasa por el AMBA, es decir, por la región central del país? Bueno, ¿cómo se posiciona Tucumán y cómo se construye y ocupa un lugar político en ese nuevo pacto político que no existía antes, a fines del siglo XIX y XX? También hay que pensar, bueno, claramente la dinámica política muestra que los gobiernos nacionales se ocupan más de lo que pasa en el AMBA que en el resto de las provincias. Bueno, ¿cómo las provincias del norte y particularmente Tucumán se posicionan respecto a eso? ¿Cómo nos plantamos ese escenario político y la élite dirigente local se plantea y se planta en ese contexto para ubicarse políticamente y defender los intereses de Tucumán? Otra pregunta posible sería, bueno, ya evidentemente la industria azucarera con altas y bajas está en crisis, o incluso, como bien lo mostraron acá los empresarios, tiene mucho potencial, pero bueno, en Argentina, ya lo dijeron también los expositores anteriores, siempre hay una discusión y una idea de que en Argentina faltan dólares, y siempre, o el crecimiento económico depende de que los dólares vengan al país. Bueno, hay un consenso de que para obtener más dólares hay que exportar más. Bueno, Tucumán, como ya mostraron, tiene un gran potencial exportador. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo Tucumán se posiciona en lo que un historiador famoso y discutido, pero bastante leído, como Pablo Gerchunov, califica como una coalición exportadora? Tucumán tiene que ser parte de una coalición exportadora. ¿Qué productos vamos a exportar? ¿Hacia dónde, cómo nos posicionamos geopolíticamente? ¿Seguimos mirando hacia el Atlántico, hacia el mercado interno, como lo hicimos históricamente? ¿O nos posicionamos para pensar nuestro vínculo con el Pacífico y el mercado asiático? Creo que son preguntas que hay que hacerse profundamente y que tal vez hay que discutir más en profundidad para pensar qué proyecto político y qué modelo de provincia queremos. Y también creo que, para ir finalizando, me parece que creo que hay un consenso de que para cambiar la situación actual hay que hacer, ya lo dijeron varios, también seguramente María José y Pablo van a profundizar, hay que hacer cambio en el Estado, en la economía, modernizar un montón de cosas. Bueno, pero todos sabemos que la política de las reformas son complicadas de hacerlo y tienen costos. Y claramente también generan resistencias. Entonces,
creo que una cosa bastante importante preguntarse es, bueno, ¿cómo construimos en la provincia el consenso político y social para convencer al resto de la población de que reformas que tal vez sean dolorosas y costosas garantizan en cierto sentido un mejor futuro? Porque las reformas no tienen efecto en el corto plazo, todos sabemos que tienen el mediano y el largo, y eso genera descontento y resistencia. Bueno, ¿con qué narrativa política, con qué proyecto político, con qué modelo convencemos a la sociedad tucumana de que las reformas que van a doler tienen perspectiva de éxito en el mediano y el largo plazo? Y eso es un problema político, que creo que no se está pensando, en mi opinión, no se está discutiendo mucho. Entonces, creo que para cerrar podría decir que si uno analiza el pasado tucumano, se da cuenta que hubo un modelo que fue relativamente exitoso, pero que también tuvo desigualdades, críticas y problemas, que ese modelo concluyó y murió en 1966. ¿Es necesario construir un nuevo modelo? Sí, pero además ese deseo o esta idea de que es necesario construir un nuevo modelo político no es solamente una demanda de una élite política social, sino creo una demanda multisectorial en Tucumán. Si uno piensa y uno analiza las demandas de cualquier sector social de la provincia, todos están pidiendo un cambio, en cierto sentido, estructural de algunas cosas. Bueno, si esa demanda es multisectorial, creo que también el cambio demanda de que las discusiones sobre un nuevo modelo de desarrollo para la provincia sean profundas y se hagan las preguntas adecuadas. Y no solamente discutamos superficialmente algunas medidas puntuales, coyunturales, sino que discutamos realmente cómo posicionar a Tucumán geopolíticamente en el ámbito internacional y también cómo se posiciona la provincia en la nueva coyuntura y estructura que está teniendo la Argentina básicamente en los últimos 20 años. Así que, gracias.